Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Realmente hace bastante tiempo que venimos haciendo este ciclo y advirtiendo cómo el mundo está avanzando a un paso lento pero directo y seguro hacia la implementación de un sistema tecnocrático a nivel global, ¿no? Que se ejemplifica como un sistema de gobernanza guiado por la ciencia, entre comillas, ¿no? Entiéndanme, la ciencia que escriben las élites, los datos y en definitiva la vigilancia total, la censura, las identificaciones digitales, monedas digitales y un montón de cosas que están, digamos, entrelazadas entre un punto y el otro. Y ciertamente me ha llamado poderosamente la atención que algo que venimos advirtiendo hace bastante, que era la celebración de la Cumbre del Futuro, antesala a la Asamblea General de las Naciones Unidas que ocurrió esta semana, ciertamente los medios de comunicación mainstream, que a esta altura, si estás viendo este contenido, tenés que entender que son medios que están controlados, financiados directamente, son parte de la agenda, ¿no? Colaboran, o sea, su función es simplemente ilustrar de una manera sencilla para que la gente no cuestione, no piense y siga adelante. No, dale que va, ¿viste? No cuestione nada. Y bueno, sigamos adelante con este sistema que nos lleva a el final de la libertad y la esclavitud y demás. Bueno, ciertamente esta semana finalmente ocurrió lo que temíamos, que es, acá como ven en la cuenta oficial de Twitter de las Naciones Unidas, la adopción del histórico Pacto para el Futuro. El acuerdo allanará el camino para una mayor cooperación internacional, dicen la gente acá de la ONU. Entonces acá lo tenemos Antonio Gutiérrez hablando sobre la celebración del pacto. The Pact for the Future, the Global Digital Compact, and the Declaration on Future Generations open pathways to new possibilities and opportunity. Je salue les trois accords historiques. Ahí lo tenemos hablando en francés y demás, saludando la celebración de este pacto, que fíjense, acá tenemos el comunicado de prensa, la gacetilla de prensa de las Naciones Unidas, donde señalan algunas cosas muy interesantes realmente, ¿no? Dice: los líderes mundiales han adoptado hoy un pacto para el futuro que incluye un pacto digital mundial y una declaración sobre las generaciones futuras. Este pacto es la culminación de un proceso inclusivo de años para adaptar la cooperación internacional a las realidades de hoy y a los desafíos del mañana. El pacto, el acuerdo internacional de mayor alcance en muchos años, ¿no? Y ciertamente uno esperaría que, visto cómo refieren ellos, ¿no? El alcance del acuerdo de mayor alcance celebrado en muchísimos años, sería una noticia que estaría en todos los medios de comunicación y demás. Bueno, ciertamente no. Prácticamente ningún medio de comunicación mainstream trató la previa de qué se trataba, de qué venía el acuerdo, el pacto del futuro, y ciertamente muy pocos medios independientes lo trataron una vez celebrado y demás, ¿no? Pero sigamos. Entonces, dice, el Pacto para el Futuro, el Pacto Digital y la Declaración sobre Generaciones Futuras abren la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades sin explotar. Y sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y las naciones. Básicamente, como hemos tratado en muchas oportunidades, uno de los objetivos principales era la reformulación de las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, que aquellos que vienen siguiendo el canal han visto cómo hemos documentado, siguiendo a autores que investigaron el tema, autores muy prestigiosos, inclusive el caso de Carroll Quigley, un tipo que pertenecía a la misma élite, el desarrollo histórico de todo este camino hacia el sistema de gobernanza mundial. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Sobre el desarrollo sostenible, el clima y la financiación para el desarrollo. Todo el pacto está diseñado para impulsar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Clarísimo, ¿no? El acuerdo más detallado jamás alcanzado por las Naciones Unidas sobre la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional para que represente y sirva mejor a los países en desarrollo, y en particular dar a los países en desarrollo una mayor participación en la forma en que se toman las decisiones en las instituciones financieras internacionales, movilizar más financiación de los bancos multilaterales de desarrollo para ayudar a los países en desarrollo a satisfacer sus necesidades, ¿no? Revisar la arquitectura de la deuda soberana para garantizar que los países en desarrollo puedan obtener préstamos sostenibles, ¿ok?
préstamos sostenibles. Para invertir en su futuro con el FMI, las Naciones Unidas, el G20 y otros actores claves trabajando juntos. Acelerar las medidas para hacer frente al problema ecológico, ¿no? En particular mediante la entrega de más financiación, financiamiento verde. Los que siguen el canal lo hemos desarrollado. La idea de los bonos verdes, los impuestos al carbono, las métricas del Foro Económico Mundial, métricas basadas en la sostenibilidad, que por supuesto se las sacan de la galera, ellos deciden qué es lo que va, con qué se mezcla, con esto, con lo otro, de si tenés tantos empleados de estas características y demás, todos me entienden a qué me refiero, no hace falta ser más específico. No, se la sacan de la galera para favorecer a quienes, a los miembros del club. Un club que, como siempre decimos, es bastante exclusivo y pequeño y ciertamente nosotros nunca vamos a estar invitados a él, ¿no? Y tampoco quién querría realmente. Lo que queremos es ser libres. Dice, mejorar la forma en la que medimos el progreso humano, justamente aplicando estas métricas. Hablan en particular de la cooperación digital, ¿no? La segunda parte de este pacto, la parte digital, que básicamente se trata de conectar a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo esté dentro del gulag digital en el que se va a convertir el mundo. Fíjense el final, dice, la cumbre congregó a más de 4.000 personas, ¿ok? Retengan ese número, 4.000 personas, para llegar a estas ideas, digamos, ¿no? Ahora, fíjense, acá tienen el texto, el PDF del pacto, del acuerdo. Vamos a agrandar un poco la pantalla. 4.000 personas, ¿no? Y dicen, fíjense, ya con leer el primer artículo tenemos más que claro cómo viene la mano. Los jefes y jefas de Estado y de gobierno en representación de los pueblos del mundo. O sea, 4.000 personas más o menos se erigen como representantes de los miles de millones de personas que viven en el mundo, ¿no? Digamos que la farsa de la representación política ha llevado a extremos inconmensurables, ciertamente, ¿no? Bueno, reunidos para proteger las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y futuras, es decir, que también se hacen cargo de la representación de gente que ni siquiera ha nacido, ¿no? Comprometiéndolos a un sistema intergeneracional de control absoluto. Un sistema, insisto, que es el que hemos retratado desde este espacio, denominado sistema tecnocrático. Algo con lo que vienen ya hace casi 100 años insistiendo desde aquel movimiento tecnocrático original. Entonces, leíamos el comunicado acá de Sociable, este gran medio realmente. La cumbre del futuro allana el camino para el gulag digital. Me gusta que haya varios investigadores que estemos en sintonía realmente con lo que está pasando, ¿no? Para informar a la gente sobre lo que ocurre. Y en particular de este video voy a hacer hincapié en algo que vengo diciéndoles hace bastante, que hay varios caminos. El camino económico, el camino geopolítico / las crisis que se están dando en distintas regiones del mundo, y solapado por arriba está esta agenda de transformación del sistema de gobernanza. ¿Qué es el sistema de gobernanza? Bueno, básicamente dirigir a estas instituciones supranacionales como los expertos que dan recomendaciones que no son ellos responsables jurídicamente por lo que ocurra y demás. Son recomendaciones que los títeres políticos de cada uno de nuestros países, que son parte de este circo, son las marionetas de los que verdaderamente manejan el poder en el mundo, llevan a cabo, implementan en cada uno de nuestros países, ¿no? La gente a la que los ciudadanos ponen en el poder y demás, participando de este gran teatro que es la política y la representación. Entonces, tuvimos una muestra en 2020 de lo que venía, ahora estamos teniendo la realidad, pero siempre hay que poner un poco de contexto, ¿no? Acá tenés la nota, fíjate que habla de los puntos claves para esta transformación digital, ¿no? El acceso a la electricidad, para que las personas accedan a los dispositivos electrónicos para ser controlados, básicamente. Y un tema que hemos tocado en varios videos antes, y tengo preparado un video que lo vengo demorando realmente hace un tiempo, respecto al consumo de datos de los centros, el consumo energético de los centros de datos vinculados
a la inteligencia artificial y demás. Una herramienta que, a ver, no soy yo, el propio Klaus Schwab señala como clave para el control de la humanidad, ¿no? Del rebaño humano. Conectividad a Internet para todos, lo que dije, represión a la disidencia, es una agenda que se viene repitiendo continuamente, de control de las redes, del discurso, etcétera, etcétera. Tuvimos hace muy poquito todo el affair de Telegram, que se resolvió ¿cómo? Con Telegram cambiando sus políticas y ahora haciendo público que le va a dar los datos de los usuarios que los estados le pidan en forma por los mecanismos habituales, ¿no? Es decir, más de lo mismo, ¿no? La infraestructura pública digital, identificación digital, sistemas de pagos rápidos con monedas digitales programables, señalo, subrayo, resalto, programables, van a cambiar la naturaleza del dinero, ¿no? Y todo dentro de este sistema, recordemos que los sistemas de pagos rápidos, pagos instantáneos, FedNow, para poner un ejemplo en los Estados Unidos, bancados, respaldados por el Banco Mundial, otra de estas organizaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos la cobertura del desarrollo de la sesión del Pacto del Futuro, que ¿por qué se las traigo? Porque acá casi haría un paréntesis en el video, en particular respecto a los medios argentinos, lo mal que han informado esto. Acá cuentan las propias Naciones Unidas, ¿no? Y diría, tantos periodistas, entre comillas, yo no me considero un periodista realmente, tantos periodistas mainstream que le dan premios y esto y lo otro, gente con buscar la información, si la querés transmitir bien, la encontrás. Ahí está el propio informe de la cobertura de lo que pasó por las Naciones Unidas y ahora van a ver lo que les quiero contar para que tengamos una perspectiva de lo que realmente pasa. Pero bueno, ahora, como dije al principio, pongamos también en duda si realmente quieren informar o están para adoctrinar, para vender una narrativa y facilitar, digamos, que la gente dormida, aunque no es el término que más me guste, la compre, la acepte sin chistar esa narrativa. Bueno, dice, la Asamblea General aprobó hoy el Pacto del Futuro, bla, 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 y dice, no obstante, al comienzo de la reunión, el representante de la Federación Rusa propuso una enmienda al pacto, afirmando que nadie estaba satisfecho con ese texto. Esa enmienda que fue apoyada por, a ver, acá se las traigo, fíjense, vamos a agrandar, fue apoyada por Nicaragua, la República de Árabe Siria, Corea del Norte, Irán, Rusia por supuesto. Básicamente era la inclusión de un párrafo en un artículo del todo el acuerdo, que es un PDF, un documento de 80 páginas, una cosa así. Era simplemente el agregado de este párrafo, que es cierto que es un párrafo que defiende un tipo de soberanía de los estados. Dice, reafirmamos que las Naciones Unidas se guiarán por un proceso de adopción de decisiones intergubernamental y que las Naciones Unidas y su sistema no intervendrán en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ¿no? Entonces, para ser justos, sí es un argumento a favor de la soberanía, pero insisto, un párrafo dentro de un acuerdo que es totalmente una transferencia de poder fenomenal de los estados, la soberanía estatal, hacia este poder supranacional que son estos organismos, ¿no? Entonces dice, se procedió a votar la moción del grupo africano representado por el Congo en este caso, rechazando esta enmienda propuesta por la Federación Rusa. Eso fue lo que se votó. Argentina, luego, fíjense, dice, a continuación, la Asamblea aprobó la resolución titulada Pacto para el Futuro sin someterla a votación. Es decir, lo que se ha dicho, ¿no? en algunos lados, que Argentina y demás. Bueno, lo cierto es que Argentina no votó en contra del pacto, porque el pacto no se votó, se aprobó sin más. La única votación que ocurrió fue respecto a la enmienda rusa, que en definitiva tenía cierto nivel de protección respecto a la soberanía de los estados. Y Argentina votó en contra de eso. Entonces, bueno, aclarado ese tema, también hay que decir, agrego, la posición de China y demás, algo que venimos siguiendo, ¿no? Los BRICS son una falsa oposición
Les estoy preparando un video, realmente una locura total la información que tengo, geopolítica. Casi les diría que he encontrado en cierta forma una de las claves para entender qué es lo que está pasando hoy en el mundo, la transformación que están llevando. Pero bueno, los BRICS están muy metidos en esa transformación y les prometo que en un próximo video les voy a traer eso. Realmente no quise mezclarlo con este tema. Entonces acá estaba lo que decía Argentina y demás, que se disociaba del pacto, un pacto que, insisto, no es obligatorio. El carácter es típico del sistema de gobernanza, es un pacto, son una serie de recomendaciones donde las Naciones Unidas como que le marca la hoja de ruta y le deja a los estados que en la libertad de su decisión elijan cómo implementarlo. Es decir, pollo o pasta, pero la ruta, el destino va a ser el mismo. Así que, en mi opinión personal, lo de Argentina, mucho humo y mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Ciertamente. Ahora, esta fue una nota que publicó Ámbito Financiero hace poquitito, el 27 de septiembre, y fíjense por qué la traigo. Es respecto al informe que presentó Oxfam, un think tank progresista, bien vinculado socialismo fabiano y demás, ¿no? Digamos, bastante a las antípodas de nuestras ideas, digamos, ¿no? Pero fíjense qué interesante una de las cosas que señala en este informe, que se titula Multilateralismo, en una era de oligarquía global, cómo la desigualdad socava la cooperación internacional. Y fíjense lo que dice. El trabajo, lo voy a agrandar para que lo lean, el trabajo señala que el 1% más rico del mundo posee el 43% de todos los activos globales. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Gran Toma y esos grandes centros de clearing que son los titulares, en definitiva, depositarios de todos los títulos que se negocian bajo la ley de Nueva York, el mercado más fuerte, más líquido del mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, Wall Street y demás. Bueno, fíjense lo que señala Ámbito Financiero levantando este trabajo de un grupo vinculado al progresismo, pero cuánta razón que tienen, ¿no? Cuánta razón que tiene. Dice, a modo de ejemplo, 2 multinacionales dominan el 40% del mercado mundial de semillas y 3 grandes gestoras de fondos de inversión, BlackRock, State Street y Vanguard, controlan 20 billones de dólares en activos, lo que equivale a cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión a nivel global, ¿no? Y después hay algunos ingenuos que creen que la política es la que tiene la sartén por el mango, como se dice coloquialmente. ¿Les parece que es así, viendo estas cifras? Ciertamente, ¿pueden creer que es así? Para nada. Y justamente los fondos que están detrás, ¿no? Los amos en las sombras de estos fondos, los controladores, son los que implementaron estas instituciones globales. Y ahí están detrás de todo, marcando cómo funciona verdaderamente el sistema, ¿no? Dice que representan el 79% de la población mundial, solo controla el 31% de la riqueza del globo, ¿no? Una desigualdad extrema, claro, empujada en particular desde el año 1971, tras la salida de los acuerdos de Bretton Woods. Hay una página bastante conocida que se llama WTF 1971. ¿Qué pasó en 1971? Que es el año, donde se bifurcan completamente las riquezas. Esta élite pasa a un control, una dominación abrumadora sobre los activos financieros del mundo, claro, vinculados justamente a cuando se despegaron totalmente del patrón oro tras la salida de Bretton Woods que realizaron Richard Nixon, ¿no? Así que bueno, acá Activist Post, para ir un poco más atrás al contexto realmente de la sanción, el origen, la génesis de este pacto para el futuro, fíjense que nos remonta a los que están detrás, ¿no? Este pacto se remonta al año 2015, cuando se empezó a hablar de él, a través de la Comisión de Seguridad, Justicia y Gobernanza Global, que estaba presidida por Madeleine Albright, ¿no? Todos la recordarán, esta mujer realmente nefasta, jactándose de haber terminado con la vida de
miles de personas en Medio Oriente y demás, ¿no? Pero también Madeleine Albright, una, fíjense, protegida del profesor de Columbia, Zbigniew Brzezinski, un viejo abonado acá al canal, la persona del intelectual que trae a nuestros tiempos, nuestra era moderna, digamos, las ideas de la tecnocracia, quien, asociado junto a David Rockefeller, fundará la Comisión Trilateral, que es básicamente el think tank que ha controlado el poder ejecutivo de los Estados Unidos desde la década del 70 de la presidencia de Carter en adelante, ¿no? Entonces, fíjense toda la cantidad, ahí ven las fotitos de corporaciones que han estado detrás de estas organizaciones y de esta idea, ¿no?, de filantropía global. Bank of America, JP Morgan Chase, Mastercard, Google, BlackRock, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, ExxonMobil, etcétera, ¿no? Ahí tienen la gente del Foro de Gobernanza que se había relanzado en 2020, qué añito, ¿no? 2020, etcétera, ¿no? Donde se presentó nuestra agenda común de las Naciones Unidas. Entonces, a ver, la idea es esa, ¿no? Gobernar por la ciencia. Y es como dice el pacto, ¿no? Claramente. Establecer un sistema, como dice en su texto, establecer un sistema que esté regido por quiero que quede bien claro, ¿no?, las comillas, la objetividad de los datos. Ya vimos cómo funcionan los modelos y las ideas de esta gente en 2020, ciertamente, ¿no? Entonces, les dije, tenemos el camino de gobernanza global, un camino económico que conduce a una macro crisis global, una nueva crisis de 2008, una nueva crisis financiera internacional, y otro camino político, puede decirse, que marca las balas, ¿no? Digamos. Entonces, Wall Street on Parade escribe: todos los demonios de 2008 están de vuelta en los megabancos. Apalancamiento, deuda fuera del balance, más de 192 billones de dólares en derivados y niveles de capital inestables. Es absolutamente demoledor la frase que les voy a contar acá de este artículo, ¿no? Dice, y acá está el gráfico para respaldar lo que voy a decir. Solo 4 bancos poseían el 87% de todos los derivados en las 4.587 instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal de los Estados Unidos a diciembre de 2023. Solamente 4 bancos. Acá está el grafiquito para que lo puedan ver. Los sospechosos de siempre: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citibank y Bank of America. Que, como mostramos hace no mucho tiempo, Bank of America tiene una vinculación a través de la compra de Merrill Lynch sobre la titularidad de gran parte de las acciones de BlackRock, ¿no? Pero continuemos. Entonces, te dicen por un lado, están dadas las condiciones para una catástrofe realmente a nivel económico. 4 bancos tienen un peso que los bancos sistémicos, ¿no? Too big to fail, tiene un peso enorme. Acá la tenés a Christine Lagarde esta semana también. La economía enfrenta presiones similares a la recesión de la década de 1920, advierte Christine Lagarde. Y es algo que ciertamente hemos hecho desde este canal. Hay muchas similitudes con el periodo de la Primera Guerra Mundial, la crisis de los años 20. Y bueno, a la larga sabemos cómo derivó eso, ¿no? En un proceso, Liga de las Naciones, Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods y demás. El economista medio español: Estados Unidos tiene una bomba oculta en su banca de $500 millones de pérdidas no realizadas, gracias a los movimientos de tipos de interés de la banca central, de la Reserva Federal, unos movimientos que, como se ha visto claramente en esta semana, yo tenía razón lo que les decía, están totalmente coordinados. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que es un sistema, en realidad es un cartel de bancos, el Banco Central de Canadá, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Están totalmente coordinados. El Banco Central chino también. Están coordinados porque esos son los poderes fácticos, los que están detrás del sistema de banca central, ¿no? Han tenido realmente una claridad excepcional
para controlar las reglas del juego, ¿no? Crear las reglas del juego y controlar. Los bancos tienen deudas tremendas. Ahora, gran parte de esa deuda, como vengo insistiendo, y ya cada vez aparece más en los medios de comunicación, para que la gente, digamos, no digan después que no se les avisó. El tema es la deuda, en particular la deuda en bienes raíces comerciales. Algo que, en particular, tras la crisis de 2020, llegó a niveles comprometidos, ¿no? Con la transformación de la forma de trabajar, teletrabajo y demás. Primero, los movimientos de bajos tipos de interés, crédito barato, adquisición y burbuja inmobiliaria, después se pincha con la no productividad y el aumento de los tipos de interés. Bueno, deuda comercial, fíjense esta nota de Fortune, habla en particular de Estados Unidos. Pero, fíjate, en Hong Kong, ¿no? El HSBC también dice, es un banco afectado, un banco sistémico a nivel global, afectado por el aumento de 6 veces en impagos de préstamos inmobiliarios en Hong Kong, ¿ok? No es una situación únicamente en Occidente. ¿Qué es lo que están preparando? ¿Qué es lo que avanza a pasos acelerados? Bueno, el sistema que les conté a principio de año de tokenización y sistema de pagos digitales, monedas digitales de banca central y demás. Acá CoinDesk publica más de 40 empresas se unen a grupos de bancos centrales para explorar la tokenización y los pagos transfronterizos. Se trata de los bancos centrales de el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, México, Suiza, la Reserva Federal de Nueva York, que es es una verdad a voces, ¿no? Que la Reserva Federal de Nueva York es la dueña, ¿no? La que lidera el sistema de Reserva Federal, y el Banco Central Europeo, ¿no? Habla de estas 40 empresas que en su mayor parte, imagínense qué bancos son, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito. Y dice, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, puso en marcha en abril el proyecto Ágora, ¿no? Que reúne a estas 7 autoridades monetarias. Repasamos Reino Unido, Japón, Corea del Sur, México, Suiza, la Reserva Federal de Nueva York y Europa. Y fíjense, se basa en el concepto del libro unificado del Banco de Pagos Internacionales. Acá de este espacio, de este humilde espacio, el año pasado les hicimos un video sobre eso, tenía razón. Centralizar todo el sistema. El sistema digital se va a tratar no como lo conocemos hoy por hoy, sino de, digamos, libros contables interconectados entre sí, donde se van a anotar asientos de créditos. Créditos van a ser generalmente impulsados por la conducta o por la cuestión verde como excusa, ¿no? Bueno, pero todo centralizado y unificado sobre el libro contable del Banco de Pagos Internacionales. Si alguno tiene en serio alguna duda respecto a lo que venimos sosteniendo, ¿no? Del plan coordinado que han llevado las élites, fíjense todo esto que les estoy mostrando ciertamente, ¿no? Recordemos la frase, digamos, más conocida de Carroll Quigley, ¿no? El autor de Tragedia y Esperanza, el libro que hemos hecho un documental en este canal, un libro realmente fantástico para entender. ¿Qué decía? Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando de manera concertada mediante acuerdos secretos a los que se llegaba en frecuentes reuniones y conferencias. La cúspide del sistema iba a ser el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza, un banco privado de propiedad y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez eran corporaciones privadas. Cada banco central buscó dominar su gobierno por su capacidad para controlar los préstamos del tesoro, manipular las divisas, influir en el nivel de actividad económica en el país e influir en los políticos cooperativos, mediante las subsiguientes recompensas económicas en el mundo de los negocios.
la frase de Quigley, en este contexto de lo que les estoy mostrando, del Pacto del Futuro, de las Naciones Unidas, Brzezinski, Rockefeller, etcétera, etcétera, la crisis económica desatada por las medidas de los bancos centrales, coordinada por los bancos centrales, bueno, acá lo tienen, trabajando en conjunto con los bancos privados, que son en definitiva los que están detrás de todo. A ver, ¿está pasando esto? Lo que decía Carol Quigley, señores, acá Tokenizer, un usuario de Twitter, publicaba, fíjense, los distintos proyectos, ¿no? Por una cuestión de tiempo no se los voy a mostrar, simplemente mostrar ahí la imagen. Son 12 proyectos que están transcurriendo en este momento del Banco de Pagos Internacionales, todos vinculados a distintos bancos centrales, el Banco de Noruega, el de Inglaterra, el Banco de Suecia, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, etcétera, etcétera. Hay uno por ahí que está la Reserva Federal de Nueva York, el Banco de Canadá, todo también vinculados a, bueno, bancos privados también. Entonces, acá tenés el Atlantic Council, el Consejo del Atlántico, una de las organizaciones claves hoy por hoy, junto al CFR, junto a Chatham House, de lo que sería el orden angloamericano, que decía Carol Quigley, ¿no? La gente, digamos, británica vinculada a las finanzas de Wall Street, tomando el control de los propios Estados Unidos. Este Atlantic Council, ahí lo ven en pantalla, es quien hace el monitoreo del estado del avance de las monedas digitales a lo largo del mundo. Ahí lo pueden ver con total claridad, ¿no? Dónde se lanzó, dónde están desarrollándose, pilotos, investigación, etc. Todos los países del G20 están explorando una CBDC. 19 de ellos se encuentran en etapas avanzadas de esta exploración y de ellos, del G20, ¿no? 13 se encuentran en fase piloto: Brasil, Japón, India, Australia, Rusia y Turquía. Abajo, fíjense, todos los miembros originales de los BRICS, Rusia, India, Brasil, China y Sudáfrica, están probando una CBDC. O sea, para los que después dicen la oposición, los BRICS y demás, ¿no? Bueno, 134 países y uniones monetarias que representan el 98% del PBI mundial están en este tema de la CBDC, ¿no? Claramente. Entonces, decíamos el Atlantic Council, y acá tenés, esto lo conté en el noticiero Innominado, esta semana dieron la entrega de los premios a los ciudadanos globales, ¿no? Podemos decir, como se refería al mismo David Rockefeller: soy un ciudadano global, no tengo fronteras y demás, porque mis intereses son globales. Y acá lo tenés a Elon Musk, amado por sectores conservadores, con Giorgia Meloni, también la misma situación, y todos, miren quién los acompaña, ¿no? Nuestro infame Klaus Schwab, que es el wedding planner, el organizador de fiestas del Foro Económico Mundial. Algunos piensan que es súper poderoso y demás. No. Es el organizador de fiestas, un protegido de Henry Kissinger, Klaus Schwab. Bueno, acá es donde se juntan las élites, ¿no? Básicamente, donde muestran que la verdadera agenda no es, justamente también como decía Carol Quigley, ¿no? No es el comunismo, no es el fascismo. La agenda es la tecnocracia, el control absoluto a través de la aplicación de la tecnología. Circle, que es la empresa emisora de la stablecoin USDC, que está respaldada por BlackRock, dice: las stablecoins serán el principal método de pago mundial. Algo que también tratamos en este canal, y otra cosa es la que teníamos razón. Para poner un ejemplo, fíjense cómo se aseguran la dominancia del dólar y del sistema, en definitiva, con las stablecoins. La compra del dólar cripto en Argentina, ya sea USDT o USDC, sextuplica a la compra de Bitcoin. Entonces, bueno, ahí están los fundamentalistas que creen lo que creen, pero la realidad es esta. La realidad es que la gente sigue atada al sistema, si no es que también la disidencia al sistema, ya sea Bitcoin y demás, no está controlado. Y recuerden aquel video que hice sobre Bitcoin, simplemente repasar algo más que importante, ¿no? Que son las tenencias. El que tiene el control del saldo, digamos, el tenedor,
Es el que controla el volumen y en definitiva el que controla el volumen controla el precio. Y entonces fíjense, Binance, el exchange más grande del mundo, en segunda colocación, BlackRock en tercera colocación, Grayscale, también un fondo de inversión, cuarta colocación. Bueno, el gobierno estadounidense séptimo, el gobierno chino octavo. Ahora, Satoshi Nakamoto en primera colocación. Y que no te sorprenda, ¿no? Que no te sorprenda quién es Satoshi Nakamoto, digamos, ¿no? Fíjense, 13 de agosto sale publicado en Cointelegraph que el FBI no confirmará ni negará la existencia de registros propios de la agencia sobre la identidad de Satoshi Nakamoto. La misma respuesta que mostré en un video, cuando hablé de Bitcoin, de la CIA. Es decir, que tanto el FBI como la CIA tienen registros, saben de qué se trata, pero no lo van a confirmar ni negar, que insisto, es la respuesta habitual cuando pasa eso, que tienen información, pero no la quieren divulgar. Ahora, miren qué interesante en la respuesta del FBI que no la tenía la respuesta de la CIA, ¿no? Algo nuevo. El periodista que pidió esta revelación de información al FBI destaca esto. Dice, presenté una solicitud de tema general amplio con un contexto completo, por lo que es la oficina y no yo la que afirma que se trata de un individuo. ¿Por qué? Porque el FBI dijo que no estaban en condición de dar información respecto a un tercero. Es decir, ya sea, puede ser una persona jurídica, una institución, puede ser una persona física, un individuo, pero lo cierto que el FBI ha hecho esa aclaración, que se trata de un tercero, por lo cual ciertamente lo tienen identificado, ¿no? Acá tienen la imagen, ¿no?, de la respuesta del FBI al respecto. Algo que, insisto, lo distingue de la respuesta rutinaria que había dado la CIA en su momento. Y hablando de BlackRock, fíjense lo que publican el 22 de septiembre, mientras estaba transcurriendo la cumbre del futuro en Forbes, una enorme sorpresa en el precio del ETF de Bitcoin de BlackRock, que vimos que BlackRock se está convirtiendo en uno de los principales tenedores, y dice: mientras se arremolinan los temores de que el dólar esté al borde de un colapso total, el administrador de activos más grande del mundo, BlackRock, ha advertido sobre crecientes preocupaciones en torno a la espiral de deuda estadounidense que se prevé que impulse el interés institucional en Bitcoin. Las crecientes preocupaciones en los Estados Unidos y en el extranjero sobre el estado de los déficits federales y la deuda de ese país ha aumentado el atractivo de los posibles activos de reserva alternativos, activos de reserva, no moneda, como una cobertura potencial contra posibles eventos futuros que afecten al dólar estadounidense. Eventos futuros. ¿A qué se pueden estar refiriendo, no? Bueno, nosotros en algún momento en este canal hemos advertido respecto al continuo ejercicio de sanciones que genere algún tipo de crisis de deuda, que se defoltea, una subasta de deuda del tesoro y demás, ¿no? Mucho tiene que ver con eso, con el lanzamiento de las stablecoins. Financial Times publica: Estados Unidos amenaza con sanciones contra países que albergan bancos rusos. Ya no, o sea, tratando de cortar directamente, completamente del sistema a los bancos rusos. Y a los países que los albergan, ¿no? También está, por supuesto, para poner un poco de contexto, la guerra comercial. Estados Unidos quiere prohibir autos, en este caso autos con tecnología de China y Rusia, aranceles y demás, algo que coincide tanto Kamala Harris como Donald Trump, ¿no? Digamos, la política es una sola. Acá en la Deutsche Welle se preguntan: ¿está la doble moral occidental socavando el orden global? ¿Lo está socavando adrede? Que es la hipótesis que manejo yo en todo este tiempo de investigación. ¿Es adrede la reconfiguración justamente persiguiendo los objetivos de la élite de transferir el poder, el centro del poder, hacia Eurasia? Recordemos, esta élite, estos ciudadanos globales, no tienen moral, no tienen patria, no tienen intereses en un solo lugar. Su campo, su mercado es el mundo. Y para tener un mercado cautivo global necesitan el control de instituciones globales
y que los estados, las unidades administrativas jurisdiccionales, estén sometidas justamente a ese control. Ver el Pacto del Futuro con el que arrancamos el video, ¿no? Dice, en la conferencia de seguridad de Múnich del año pasado, el presidente francés Emmanuel Macron dijo: me sorprende lo mucho que estamos perdiendo la confianza del sur global. Súmenle todo lo que viene ocurriendo con las distintas sanciones, etcétera, etcétera, de ahí en adelante. ¿Es adrede? Bueno, ciertamente creo que sí. Y justo que lo mencionamos a Macron, recordar la conferencia del año pasado en Francia con Macron, un pupilo de los Rothschild, ejerciendo de maestro de ceremonias, hablando de la reconfiguración del sistema financiero internacional, basado también en métricas verdes y esto que lo otro, digitalización, lo mismo que la cumbre del futuro, ¿no? Todos los caminos conducen al mismo lugar, ciertamente. Escuchemos al presidente ruso Vladimir Putin. The modern world is going through deep, irreversible changes. We see the establishment of a multipolar development model that starts a new wave of global growth for the entire 21st century. This growth would not be concentrated in Europe or in North America. Sure, the fundamental basis of the European and North American economy is very strong, and they will continue to function in the future. It will take a long time for them to slow down. However, the major growth would not be concentrated in Europe or North America, who are slowly losing positions in the global economy. The growth would be concentrated in the BRICS, as well as those countries willing to join our group, those who see the prospects of equal cooperation, considering the national interests of each party. The modern world. ¿No? Te lo venden así, los intereses nacionales, los BRICS. Ya lo hemos hablado y recordemos que los BRICS son el concepto, ¿no? Sale de la mente de un analista de Goldman Sachs, que luego sería parte muy importante de Chatham House, el think tank, justamente al que básicamente basa toda su información, su investigación, Carol Quigley. Bueno, todo termina en lo mismo. Porque este orden multipolar que viene, ¿no?, a establecerse para reemplazar al orden unipolar, el sistema basado en reglas, en las reglas del hegemón de los Estados Unidos, el orden que nació de los acuerdos de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este orden multipolar ciertamente está en línea con lo que les mostré acá, el informe del Fondo Rockefeller hace más de 50 años, de la necesidad de establecer el mundo en unidades, fragmentar en unidades administrativas económicas el mundo, dando por terminado, ¿no?, la soberanía estatal. Zbigniew Brzezinski, más acá en el tiempo, en la década del 70, habla de lo mismo, ¿no?, del final del Estado-Nación como unidad de eje de poder, reemplazado por los bancos internacionales y las corporaciones globales. Y bueno, esta idea, todo lo que defiende, todo lo que decía Putin recién, que es lo mismo que lo dicen los BRICS en cada una de sus declaraciones, que en definitiva no es que buscan un cambio del sistema, sino que buscan más representación en el nuevo sistema, que el eje está acá, en las organizaciones supraestatales, ¿no? Ahí tenemos, después del Pacto del Futuro, la Asamblea General que se inauguró esta semana, con lo mismo, con el llamamiento a la, fíjense, modernización de las instituciones internacionales nacidas tras la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que les vengo diciendo hace ya casi 4 años, ¿no? Más de 4 años. Desde el año 19. Escuchemos a Joe Biden. Este es un clip de hace 2 años. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway.
¿no? Ahí lo tenían bastante claro, ¿no? A Joe Biden va a haber un nuevo sistema y lo tenemos que liderar. Que esto el otro día estaba en un stream con unos amigos de Tertulia Ermitaña y les decía eso. Hay que entender esto, que hay un nivel del juego, ¿no? Donde están las piezas compitiendo entre ellas. Pero las piezas son controladas por un jugador, ¿no? El caballo, la torre, el rey, el alfil, son controlados por un jugador. Pero a su vez, ese jugador es controlado implícitamente por quien desarrolló el juego, por quien inventó las reglas del juego. Eso es lo que mucha gente no ve. ¿Por qué? Porque se quedan en la narrativa buenos y malos, la dualidad, ¿no? Llevándolo a un punto esotérico si quieren. La dualidad. Buenos, malos, izquierda, derecha, occidente, Eurasia, OTAN, BRICS, sur global, mundo occidental, lo que sea. Esa falsa dualidad, ¿cuál es la síntesis del 2? La síntesis es el 3, la tríada. Ahí está la realidad de la cuestión. Entonces, los que inventaron el juego, los que desarrollaron las reglas, son verdaderamente los que ejercen el poder. Lo escuchan ahí a Biden. Va a haber un nuevo orden. Tenemos que liderarlo nosotros, o al menos no perder nuestro lugar en la mesa, ¿no? En la mesa de la verdadera corte. A ver, para poner un ejemplo bastante burdo, pero para que se entienda clarísimo, ¿no? Lo escuché a un youtuber hablando de esto, ¿no? La lucha libre, el catch, ¿no? La WWE, que es la compañía más famosa. ¿Qué importa si pelea John Cena contra el Undertaker o este contra el otro, Rey Mysterio o lo que sea? El dueño de la compañía es el que marca quién gana. Ahora los luchadores, claro, todos quieren ser los campeones, todos quieren ser el más famoso, el más poderoso dentro, el que pueda establecer alguna condición o tener más peso en algún punto. Pero todos están sujetos a la voluntad del manager, ¿no? Del dueño de la compañía. Eso es lo que pasa. Eso es lo que muchos no ven. 34 países coquetean, dice Cripto Noticias, con los BRICS mientras avanzan en los planes de desdolarización. Y la clave acá de esta nota es que ahora en octubre, un mes complejo realmente, en noviembre son las elecciones en los Estados Unidos, y es más un pálpito, un análisis, puedo estar totalmente equivocado, pero espero sorpresas fuertes en octubre. Siempre tradicionalmente, y se conoce coloquialmente, la sorpresa de octubre, sorpresas previas a las elecciones. Y espero una sorpresa fuerte en Medio Oriente. Yo creo que va a ser un acuerdo de cese al fuego, algo por el estilo. Espero una sorpresa en el frente ucraniano, posiblemente se caliente esa cuestión. Y por el otro lado, espero esta sorpresa. Los BRICS anunciando finalmente la mítica, ¿no? Ya a esta altura mítica moneda de los BRICS, que han confirmado lo que yo les había anticipado, ¿no? Hace un tiempo, que se trata finalmente de acá está, la UNIT, esa unidad de cuenta que van a utilizar muy al estilo de los derechos especiales de giro del FMI. Básicamente, para resumirlo de alguna forma, fíjense, se llevará un Bretton Woods BRICS, ¿no? En octubre. Básicamente, para que se entienda con claridad, están estableciendo las mismas instituciones de Bretton Woods con otro nombre. Y lo más increíble, que hasta, por ejemplo, el representante del FMI que está trabajando con los BRICS sería el líder del banco, creo que de desarrollo que se llama, que van a establecer de los BRICS con ciertas condiciones. Por acá estaba, que van a ser, fíjense, Enbridge, vinculado al Banco de Pagos Internacionales, y ya creo que con esa frase ya se acaba, ¿no? Cualquier cosa que se pueda decir, ciertamente, es lo mismo. Y van a establecer, bueno, por ahí estaba un banco, acá está, el nuevo Banco de Desarrollo, que es básicamente una copia de el FMI. Funcionarios vinculados al FMI lo dirigirían, ¿no? Y fíjense qué increíble esta declaración que hace Michael Hudson respecto a esto de los BRICS, ¿no? Dice, hay que crear una nueva institución, un banco central, facultado para emitir créditos para financiar los déficits comerciales
y pago de algunos países con un derecho especial de giro artificial del tipo Bancor. Lo mismo que proponía Keynes en Bretton Woods, que su propuesta no prosperó. Luego en la década del 70 lo volverían a reformular finalmente con los derechos especiales de giro, ¿no? Acá dice el UNIT para esa cuestión. Y ciertamente lo mismo con otro color y trasladado el eje hacia otra zona geográfica. Un poco para adelantarles lo que estoy trabajando, se trataría del Heartland, ¿no? La teoría de Harold Mackinder, el padre quizás de la geopolítica, ¿no? Finalmente han logrado el objetivo, controlar el Heartland, el corazón del mundo, la zona de Eurasia, principalmente Rusia, ¿no? Una parte de China. De eso se trata lo que está pasando, todos estos eventos que están transformando al mundo y van a transformar nuestra sociedad. Así que, si apoyás el periodismo independiente, encontrarás los links en la descripción para ayudarme a sostener el proyecto. Simplemente estar conscientes de lo que está pasando, para dónde estamos yendo, ¿no? Esta es la información y para mí siempre y en todo momento es un gusto compartirla con ustedes, ¿no? Como siempre los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos próximamente. Hasta luego.